Bueno, pues oye, muchísimas gracias de venir aquí a la segunda edición del evento de las ventas, patrocinado por PayMe y Combo. Hoy tenemos a un súper invitado, ¿vale? Pero antes, bueno, nos presentamos muy brevemente para aquellos que no nos conozcáis. Mi nombre es Ignacio Gaminde, fundador de Combo. Yo soy Uriol Vincia, soy cofundador de PEMI y gracias a todos por venir. Estamos en familia y lo importante es que nos lo vamos a pasar bien y vamos a hablar de ventas con Carlos. Oye, Carlos, preséntate. Muchas gracias por invitarme. Bueno, yo soy Carlos, dirijo Fleet, que es una compañía de París. Básicamente nos encargamos de centralizar todo lo que es la adquisición de IT de compañías internacionales en todo el mundo. Y nada, muchas gracias por invitarnos. Ahora cuéntanos un poco, antes, ¿no?, de entrar ya al sexo que está deseando ya Oriol, empezar a entrar ya a detalles de las ventas de Fleet, pero antes de eso un poco, oye, ¿de dónde venía Carlos, ¿no? ¿Y cómo llegaste a Fleet? Rápidamente. Pues a mí siempre me han gustado las ventas y es algo que en casa lo hemos tenido muchísimo. Y, y antes de Fleet yo estaba en Cloud Kitchens, que era la compañía que fundó Travis Kalanick, el fundador de Uber. Entonces me llamaron y yo tuve la suerte de llegar a esa compañía siendo bastante junior, con 3 años de experiencia o así. Y llego a esa compañía y me pongo codo a codo con mi jefe, que era el CEO de KFC, y empezamos a escalar la compañía y yo sabiendo bien poco de vender, ¿no? Y pasamos de 0 a 100 personas en un año. Entonces ahí me tocó entrevistar a más de 350 personas en un año, de crecer, de montármelo, de aprender como podíamos, ¿no? Entonces teníamos soporte de otras compañías, pero cuando entramos éramos 200 y cuando me fuéramos 3000. Entonces eso fue una hypergrowth a nivel personal, a nivel de compañía, a nivel de todo, que luego me dio paso a poder tener pie a compañías como Fleet, ¿no? Entonces ahora estoy en Fleet, dirijo una compañía, estamos montando un hub aquí central para todos los países, es España, Italia, Portugal, Nordics, Estados Unidos, Alemania, Francia y Reino Unido. Un poco como Factorial, pero salvando totalmente las distancias. Y además también pues invierto con VCs y soy scout de algunos VCs para invertir en startups. Y eso es lo que hacemos. Un tío completo, ¿eh? O sea, inviertes, has empezado con startups, muy bien. Oye, una pregunta, ¿Travis lo conoces o no? ¿Lo conociste? ¿Lo llamas luego, lo puedes llamar luego y decirle que estás aquí en el evento o no? A él no, pero al socio que es Diego, que era también primer inversor de Uber y tal, trabajamos con él. Pero no. Poca cosa, mucha distancia. Muy bien. Oye, hemos venido aquí a hablar de ventas, ¿vale? Yo la primera pregunta que quería hacerle a Carlos y ya ir directo un poco al grano. O sea, tú has estado, bueno, en Cloud Kitchens, ahora en Fleet, pero queríamos un poco desgranar el playbook de ventas, ¿no? De Fleet. O sea, es una compañía que en poco tiempo habéis llegado a los 20 millones de ARR. O sea, yo lo que queremos saber, y yo lo que quiero saber es, o sea, tú empiezas en Fleet, eres el primer comercial, entiendo, la primera persona en España. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo empiezas llamando? ¿Tu primer fichaje? ¿Cómo estructuras el equipo? O sea, quiero saberlo todo. O sea, métricas, número de llamadas, herramientas que utilizas, todo. O sea, queremos realmente desgranar, perdona, y decir desgrasar también el playbook de ventas. Joder, vale. Márgenes también. A ver, no. Yo cuando entro a Fleet hace 3 años, obviamente estaba solo. Había un expansion lead que antes había entrado. Era un francés que aprendió español en 2 meses, lo cual olé por él. Pero las primeras ventas eran complejas. Entonces, ahí entré y Nosotros somos bootstrap 100%, no hemos levantado capital, con lo cual somos rentables desde el primer día no, pero rentables. Y eso nos permite tener que pensar mucho más todo lo que hacemos, medir todas las métricas que hacemos y todas las acciones, ir lo más barato posible siempre, ¿no? Esto es 100% en nuestra mente. Entonces, cuando empiezo, ficho a un intern, mano derecha, que también cumpla con las cosas, que de hecho está aquí, que también cumpla con las cosas que yo soy menos bueno, que en su día era más el analítico, el operativo, yo era un ventas más natural y más networking y más conectar puntos, pero no era tan analítico. Entonces, tener a esa persona me ayudó mucho claro, dentro de la rama de España hay ventas, hay PIA, hay marketing, hay CSM, hay operaciones, hay finanzas. Yo no tenía ni idea de finanzas, no tenía idea de operaciones, no tenía ni idea de marketing y poco a poco pues eso me ha permitido aprender de todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué quieres saber de ventas? De lo que hacemos.
¿Llamabas, no llamabas? Los primeros clientes, obviamente, como cualquier mercado, yo creo que sacar la agenda de contactos, sacar el Excel y quién conoce a quién, intro, y hablar con todo el mundo. Yo siempre que abrimos un país habla con todo el mundo, habla con el head of, si eres ventas, pues habla con el ventas de esta empresa que quieres prospectar, pregúntale cómo lo hace y luego pídele una intro. Cualquier manera de empaparte con cualquier persona creo que es súper importante. Nosotros trabajamos con muchos VCs, porque al final el VC tiene la visión global de quién está levantando, quién está creciendo, etc. ¿no? Nosotros hacemos renting IT y cualquier persona necesita un ordenador, con lo cual cualquier VC te dice, oye, perfecto, dame perks para mis empleados, para mis invertidas, para dárselo. ¿no? Entonces empezamos mucho apoyándonos en los gigantes, en los hombros de los gigantes, ¿no? Que son en este caso los VCs. Mucho partnership, poco equipo de ventas, mucho partnership, que nos permite llegar a más ramas, ¿no? Y ahí, o sea, a esos VCs, ¿no? Porque la estrategia canal es una estrategia que muchos intentan y pocos la consiguen, ¿no? ¿Qué zanahoria le ponías tú al VC para que realmente moviera dentro de su portfolio? Sí, totalmente. Yo lo primero que le digo al VC es, no soy la típica herramienta que hay más, ¿no? O sea, necesito ordenadores, todos tus clientes, todas tus invertidas necesitan ordenadores. Oye, déjame darle el mejor precio a tus invertidas y aportarle valor sí o sí, van a necesitar ordenadores. Y luego el pitch del CAPEX a OPEX, ¿no? El VC siempre quiere alargar el runway, siempre... Entonces, por ahí entrábamos muy fácil con los VCs. Sencillo. Luego hay muchas otras ramas que hemos ido desarrollando. Por ejemplo, ahora hemos hecho un partnership global con Remote, que es la competencia de Deal. Deal ha comprado a nuestra competencia y nosotros hemos hecho un partnership ahora con Remote. Y eso sí que es un partnership de producto mucho más técnico, muy diferente, que cuesta muchos más meses. Pero esas cosas pequeñas que luego en cualquier partnership hay que ir detrás. Si no vas detrás, no funciona, nadie te hace intros y no hay win-win. Entonces, intentamos hacer los partnerships clave, con la gente clave, y ir muy detrás de esos partnerships para que realmente saque jugo. ¿Cómo ibais muy detrás? O sea, ¿teníais algún tipo de seguimiento? Con los VCs cayéndoles un poco bien, no hay mucho yendo a comer, yendo al café. Y también yo creo que también la parte inversora y también de Alex, que Alex también fundó Fleet, él es el scout número 1 de Sequoia en Europa y el inversor más activo ahora a nivel en Francia, que es el mercado top 3 en Europa. Eso también da mucho juego a que nos haga mucho caso, ¿no? Entonces, siempre que abrimos un mercado, hacemos un evento con Alex, lo ponemos, todos los founders quieren venir también a verlo, Fleet está por ahí pero sin vender mucho, entonces utilizamos mucho el network, que es súper importante siempre, hablar con todo el mundo, el network yo creo que es clave en cualquier apertura de mercado y eso es lo que hicimos en España al principio. Ahí me flipa porque dice, hostia, somos una startup que no tenemos financiación, pero su mayor partner son los VCs que les pasan los clientes. O sea, al final flipo porque, coño, te van pasando clientes estos VCs sin tener en cuenta que sois bootstrap. Pero bueno, muy bien. Oye, o sea, dices que al final hay una parte muy de partnership, ¿no? Que os pasan clientes, pero hostia, yo quiero ir más a la parte más comercial de outbound, ¿no? Que es lo que quiero saber, que a mí es lo que nos cuesta a todos, ¿no? Hostia, ¿cuántas llamadas tengo que hacer? Tengo que llamar, tengo que hacer mail. Hoy en día a la gente ya no le gusta llamar, la gente le cuesta pues hacer follow-ups, etcétera. Explícanos, hostia, vamos al detalle. Explícanos, o sea, Carlos, tú en tu parte comercial de outbound, tú y tu equipo, ¿hacéis llamadas o no hacéis llamadas? ¿Hacéis mail y llamada? ¿Hacéis la llamada después del mail? ¿Hacéis la llamada después de que haya hecho X aperturas? O sea, ¿cuál es la metodología en Fleet? O si tienes una metodología a lo mejor que hayas implementado en otra empresa, pues también explícanosla. Vale, a ver, esta pregunta es súper amplia, vamos a ir al detalle y lo hablábamos antes contigo. Entonces, nosotros cuando empezamos sí que teníamos 3, 4 tools, una que scrapeaba, una de secuencias, Aircall para las llamadas, la otra el CRM, entonces muchos tools, mucha complejidad y nadie sabía centralizar nada. Entonces, lo primero que hicimos hace 2 años es cortar tantos tools y centralizar en 1, 2 máximo que nos permitiera hacer todo, que era el scrapping de los datos, trabajar esos datos, secuenciarlos, hacer el reporting y luego el CRM, ¿no? Entonces,
Ahí pivotamos y usamos una herramienta que nos permitía hacer eso. Eso nos permitió empezar. Yo normalmente cuando entro siempre hacemos el mítico funnel, ¿no? Top funnel, mid funnel, low funnel. Top funnel, prospects, touch, prospects, contact, answers y close ones. Perdón por el. Entonces siempre hacemos el porcentaje de una a la otra, analizamos y luego cuando lo tienes más o menos eficienciado, de que sabes de cuánta gente tocas, cuánta gente te contesta, cuánta gente cierra meeting, cuánta gente cierras, entonces lo puedes escalar un poco. Porque dices, vale, ya he probado con mucha gente, esto más o menos siempre sé que es compounded, lo escalo. Entonces ahí sí contrato más gente. Entonces nosotros, al ser bootstrap también, nosotros no escalamos, probamos y vamos haciendo, sino que probamos y luego crecemos. Entonces ahora estamos en ese punto. Eso lo hicimos hace 2 años y ahora hemos cambiado todo otra vez. Porque claro, ahora hablamos de las restricciones de Google. Ahora cada 2x3 tu email se va a spam, nadie te contesta, no hay manera de llegar a los clientes, no es como antes. Entonces lo que hemos hecho ahora, yo creo que la IA nos ha ayudado muchísimo a adaptar mucho más el mensaje y a que el AI sea mucho más poderoso. No lo sustituye para mí, no lo va a sustituir para mí, lo va a empoderar muchísimo. Y yo creo que se está desdibujando mucho la frontera entre SDR y Account Executive. Y yo visualizo más el Account Executive mucho más completo. El Account Executive que automatizas todo lo que son las secuencias. Las calls siempre van a estar. Y saldrán bots, saldrán 1000 cosas, pero las calls siempre van a estar. Entonces el Account Executive tiene que tener todas las herramientas poderosas para cerrar. Entonces estamos en eso ahora. Ahora hemos cerrado UK, Alemania, hemos cerrado las oficinas y te hemos traído todo el equipo aquí. Entonces todos los equipos están viniendo aquí y estamos usando Clay, por ejemplo, para lo que es centralizar toda la data y automatizar todas las secuencias con inteligencia artificial que nos permita tener el producto de mensaje que queremos, muy adaptado y hiper personalizado. Y nuestro foco es el deliverability. Es decir, lo hablábamos antes, deliverability es la clave de todo, sin duda, y no es el open rate. La gente se fija en el open rate, me ha bajado el open rate, me ha subido. Eso es falso, o sea, no es al 100% accurate. Ahora lo que interesa es si está llegando a tu cliente. Entonces, estamos utilizando las herramientas que nos permiten aumentar nuestro deliverability. Luego hemos creado un equipo de SDRs que solo llaman, súper enfocados, súper performance-based. Le damos cada semana la data nueva, bien curada, bien trabajada, para que ellos sepan cómo hacerlo. Y luego está el Account Executive, que es el que cierra y el que genera el revenue final. Perdona, pero te lo puedo preguntar, ¿eh? O sea, ¿cuántos mails enviáis? Más o menos, pero más o menos. ¿Cuántos mails, cuántas llamadas hace el SDR y cuántas demos? Más o menos. A ver, nosotros ahora estamos haciendo 160 demos al mes por los mercados. O sea, en España cada SDR nos está haciendo entre 5 y 7 demos a la semana, ¿no? Sí. Cualificadas. 20 demos al mes, 20, 25. Más o menos 20, 25 demos al mes. Los calas por más o menos, sí, unas 160 demos al mes en total, de los cuales tenemos un 20-25% de ratio de demo a close one, ¿vale? Y luego estamos mandando menos de 10.000 emails al mes, ¿no? ¿Ves? Que tengo aquí menos. Porque cada vez enfocamos mucho más en la calidad del mensaje y ahora hay 1000 herramientas. Hay mucha bullshit de herramientas que, oye, me ha encantado tu último post de LinkedIn, brutal esta ronda que habéis levantado, mensaje. No, pero hay herramientas de inteligencia artificial que te generan un contenido que es una pasada. Entonces estamos probándolas lo máximo para hiperpersonalizar ese mensaje. Eso más o menos son las métricas. Y una pregunta ya, metiendo un poco más el cuchillo, ¿no? De esas 160 demos, ¿cuántas dirías que son atribuibles a las secuencias y cuánto a las llamadas? Raramente más a las secuencias que a las llamadas.
El tema de las llamadas es algo que hemos ido perfeccionando y que cada vez lo estamos haciendo más. Ahora el equipo está muy incentivado a que las llamadas es primordial porque toda la parte de secuencias lo estamos automatizando casi todo. Te diría que casi todo. Es decir, tenemos un árbol de decisión con bolsas de leads que Clay nos genera en base a triggers. Es decir, ha levantado ronda, tiene más de 50 empleados y tiene más de 3 países. Tiene un IT manager que se acaba de cambiar de posición. Entonces hay muchas bolsas de leads, que cada bolsa de leads va a una secuencia adaptada a ese trigger. Entonces, esa secuencia pues, puede empezar con un mensaje hiperpersonalizado en base al trigger. No sé si me estoy explicando porque... entonces, eso va a ser totalmente automatizado y eso nos generará volumen solo. Y luego estará lo tradicional, que es llamar, 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 llamar. Y obviamente hay tools que te permiten entender mejor tu cliente, qué ha hecho, dónde ha estado, cómo hacer el mejor approach, pero la llamada se aprende así. ¿La llamada es por secuencia? Normalmente sí, normalmente sí. Por secuencia y luego ya... Sí, estamos trabajando en ello. Sinceramente, te mentiría si te decimos que tenemos la fórmula perfecta de llamada, pero obviamente hay llamadas en base a número de openings, llamadas en base a se ha reenviado este email o ha clicado en el link, llamadas en base a este cliente que hace tiempo que no habla conmigo me ha vuelto a abrir el email. O sea, hay muchos triggers. Estamos trabajando en ello, sinceramente no lo estamos ejecutando perfecto. Yo doy fe que hace 2 semanas lanzamos una nota de prensa en PayMe, que habíamos hecho una ronda, y el día siguiente recibí un email de Fleet, y creo que eras tú, bueno, eras tú no, era Clay, yo creo, ¿eh? Y dije, joder, Carlos, que me conoce, y encima, o sea, me envían un email ahí, pero está muy bien, está muy personalizado, está muy bien. Oye, otra pregunta. Habéis abierto España, vais como un tiro, tienes un playbook de ventas que está bastante bien afinado y tal. Cuando abrís nuevos países, tipo Italia, ahora creo que vais a abrir US, o sea, mismo playbook de ventas, misma tipología de vendedor, misma estrategia, metodología. Explícanos. Sí, o sea, normalmente cuando abrimos un mercado siempre buscamos a un emprendedor joven. Es decir, a alguien que tenga 3, 4 años de experiencia de ventas, que sea emprendedor, que en el futuro quiera montar lo suyo o no, pero que le guste el barro, como a todos los que estamos ahí. Todos llamamos, todos hacemos outbound, todos vamos a las reuniones. Creo que es súper importante cada vez que abres un mercado tener a alguien que sea consciente del barro que se va a comer. Porque es así, no hay otra manera de abrir un mercado. Sobre todo cuando eres bootstrap, que lo abres tú y otra persona, y luego montas tu equipito, ¿no? Pero tienes que hacerlo bien. Entonces, cosas que hemos aprendido es gente local, o sea, en Italia si vas con un español estás fuera, en España igual. País Vasco, si no eres vasco también. También. Pero en España si no vas con un... perdón, en España nos pasó, hubo un francés, no traccionábamos, entró el español, entonces eres local, ¿no? Lo mismo en Italia nos está pasando muchísimo. Italia yo pensaba que no íbamos a traccionar tan bien y está siendo una pasada. También muy local, ¿no? Mañana, por ejemplo, voy a Milán y la gente cuando vamos allí reuniones, 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 cafés, cafés, cafés con todo el mundo que podamos, clientes, customers, o sea, lo hacemos todo y todo el mundo dice que sí, eso es una cultura diferente, todo el mundo está muy abierto a conocerte, pero si lo digo yo no me hacen caso. Si le dice el italiano, sí, aperitivo, aperitivo. Entonces estamos ahí todo el día. Entonces, expansión, sí, siempre tenemos más o menos el mismo playbook. Creo que el outbound no es solo outbound. Es decir, por ejemplo, ahora estamos probando Emiratos Árabes. Emiratos Árabes hemos empezado a hacer outbound y no nos hemos comido un rosco, pero de golpe conozco a uno, que el otro, no sé qué, y empezamos a tener reuniones con gente que antes, que yo sé que habíamos probado y no ha habido manera. Entonces, cada mercado tiene lo suyo, pero creo que el outbound o cerrar reuniones es consecuencia de muchos puntos, que no es solo outbound de secuencias, sino pues hacemos PR, obviamente, hacemos eventos, eventos siempre lo más lean posible, PR, eventos, campañas, outbounds, a todos los touch points siempre. Pero sí, más o menos lo tenemos bastante estructurado. Y claro, decías antes, ¿no? Que has entrevistado a más de 350 personas y has fichado unas 100. ¿Qué serían para ti ¿no? Como las cosas en las que dices, hostia, este tío sí, este tío para adentro, y aquellas cosas que las que dices, hostia, este tío igual no me renta? Yo soy... Siempre me critican por esto, pero soy muy básico en las entrevistas. Ayer
Ayer, por ejemplo, hice 2 por la tarde. De hecho, un chico está aquí también. Son conversaciones, no son sobre todo en contrataciones, obviamente, de sales, adquisición, etcétera. No me voy a operaciones o finanzas, eso es totalmente distinto. Pero en sales, adquisición, si más o menos tienen noción de ventas, miro la coachability, que se dejen aprender, que tengan poco ego y que estén abiertos al feedback, es importantísimo. 2, el hustle, es decir, las ganas que tienen de comerse el barro. Para mí, esas 2 cosas son lo más importante. Hustle, y no miro otra cosa. Es decir, las ganas que tienen de entrar, de se conocen, han analizado la empresa, saben lo que hacemos, preguntan. O sea, las ganas para mí en un ventas es lo más. Y eso se ve rápido. Yo creo. Luego me puedo equivocar, pero normalmente es lo que más miro. Oye, es una pena porque, hostia, lo de Fleet tiene muy buena pinta y dice que le gustan los emprendedores, que le gustan las ventas, pero que sean jóvenes. Y yo de joven tengo poco, o sea que ya no podré trabajar en Fleet. Pero bueno, oye, Carlos, tu mejor venta, explícanos, ¿cuál ha sido? No a nivel a lo mejor de volumen de venta y tal, pero sí de, hostia, este me ha costado mucho, estuve persiguiéndolo en Fleet o a lo mejor en otra empresa. En Cloud Kitchens, por ejemplo, con Vicio, de las hamburguesas, ellos están empezando y tal, y me llama Uri, que es uno de los fundadores, y me dice: hostia, Carlos, necesito una cocina porque me he quedado sin luz en mi cocina de Madrid que voy a abrir y necesito... Cloud Kitchens es Dark Kitchens, que sirve para empresas que se expanden a través de delivery. Entonces, necesito una cocina un mes. Y le digo, no, nosotros hacemos anual y te ato bien, o sea, un mes no hacemos, es imposible, esto no es tan fácil. Y me acuerdo que fueron semanas de sentarnos, él en su sofá, él es bastante especial, Uri siempre hace las reuniones en su sofá. Y empezamos a hablar y luego crear una estrategia de expansión global que están haciendo ahora con más de 15 cocinas con Cloud Kitchens. En Portugal han abierto con Cloud Kitchens y otros países en el futuro, que ha ido ahí, ¿no? Y Vicio como así más resonante. Pero en Fleet, muchas graciosas, como por ejemplo los que hacían el Call of Duty de ordenador, se llaman Digital Legends, que la hicimos con Juan, de hecho, y le vendimos, nosotros hacemos renting IT y furniture. O sea, una de nuestras personas es el office manager o el head of people, que se encarga, pues oye, de ordenadores, pero también se encarga de los muebles, de tal. Entonces vimos una oportunidad de upselling allí, no le damos mucho push, pero es algo que tiene sentido pasar de CAPEX a OPEX. Y me acuerdo que le vendimos como 100 sillas. Yo no tenía ni idea de sillas. No sabía quién iba a montar las sillas, no sabía cómo, no tenía ni idea de sillas, la verdad. Entonces me acuerdo que busqué un proveedor que le dejara probar las sillas 2 semanas, yo pagándole un contrato con ChatGPT, ahora está obsoleto ya, ¿no? Pero un contrato con ChatGPT para que, oye, bueno, un show que al final le acabamos llevando las sillas nosotros con el camión, las montamos, o sea, fue la hostia, y eso fueron 200 y pico mil euros de deal, que para nosotros fue el mayor deal que hemos firmado. Pero lo firmamos gracias a las ganas que le pusimos y al barro que nos tragamos. Y creo que eso es compounded, ¿no? Bueno, y eso es... Sí. Ahí, o sea, en ese deal, ¿por qué crees, aparte de las ganas y el barro, ¿no? Pero para cerrar un deal de tanta pasta no solo te sirven ganas, ¿no? ¿Cuál crees que fue un factor diferencial por la cual fuiste tú y no la competencia? A ver, en este caso había un factor solo que era CAPEX a OPEX, o sea, el renting, pero el renting lo podía haber hecho con bancos, lo podía haber hecho con otra gente. Y yo creo que ahí sí que es cierto que el producto no destacó mucho, para ser sinceros. Lo que destacó más es la rapidez del servicio y la rapidez de dar respuesta a una solución, a un problema rápido y al instante. O sea, nosotros, hay una norma, respondemos en el momento, instante que podemos, respondemos. No te vamos a responder el día siguiente, no vamos a ponerte en una carpetita como poco importante, sino ese mismo día, inbox a cero, 100%. Y eso yo creo que aquí lo vimos, es servicio, rapidez en el problema, porque es un instante, tienes un problema, tienes que resolverlo, y si yo soy más rápido que la competencia, me van a escoger. En este caso fue esto, no te voy a mentir. Rapidez, como decía aquel.
para mí también hay una cosa muy chula, bueno, luego si quieres volvemos, Uriol, pero que es que hablabas, ¿no? Que has abierto tú un mercado con otra persona al lado. ¿Y ahora cuántos sois? ¿Cuánto equipo estáis? No, nosotros somos unos 30 personas. Pero bueno, habéis pasado de dupla a 30, que ya sois prácticamente 2 equipos de rugby, o sea que ya hay gente, ¿no? En esa transición, ¿cuáles dirías que han sido las 2 mayores hostias que te has pegado? De pasar de, hostia, gestiono 2, yo me lo guiso, yo me lo como, a tengo que empezar a delegar, tengo que empezar a fichar. No, a ver, nosotros somos 30 en la compañía. Es decir, aquí vamos a ser unos 16 aquí. Pero eso es ventas y customer success y algo de operaciones. Todo aquí. Pero no sé, yo creo que es dar autonomía a todo el equipo, a todos los managers tienen total autonomía, como la que he tenido yo. Creo que es súper importante dar confianza y al final tienes unos objetivos. En Fleet, al menos mi título personal, yo tuve mi mentor, gracias a Dios, que fue Alan, que en Cloud Kitchens fue mi mentor y él era jugador de rugby también. Y los jugadores de rugby sois muy trabajo en equipo, muy liderazgo y eso se nota en la empresa. No sé tú cómo lo llevarás, pero seguro que tu equipo dirá lo mismo. Entonces yo lo mismo con mi equipo. Entonces totalmente autonomía y los objetivos, pero luego también somos duros. Es decir, hire fast, fire fast, esto es, siempre va a ser así. Pero si te lo ganas, creces y vas a ser recompensado seguro. Oye, una pregunta. Has dicho que sois 30 en Fleet, toda la empresa, y habéis anunciado que facturáis 20 millones de euros. Que si, por lo que entiendo del negocio, o sea, al final es renting. O sea, si yo soy cliente de Fleet y alquilo un ordenador que vale 150 euros, estos 150 euros al mes que pago es vuestro gross sales o vuestra facturación. Desgránanos un poco al final, porque al final es renting. O sea, ¿cuál es un poco las métricas, ¿no? De cuál es el margen? Creo que también tenéis luego un revenue stream, ¿no? En tipo software, en el cual pues también le aplicáis un fee. Explícanos un poco las métricas, porque al final nosotros venimos mucho de software, conocemos mucho ese tipo de KPIs, pero explíquenos en este sector del renting cómo funciona. Pues para mí es la pregunta más interesante de entender cómo funciona Flip, porque al principio yo decía, ostras, renting IT, qué sencillo, parece muy, muy sencillo desde fuera. Pero es complejo, sobre todo la parte financiera. Y para mí hay 4 claves del crecimiento de Fleet, que hemos pasado de eso, de facturar hace 2 años 8 millones y en 2 años hacer, bueno, ahora 20, ¿no? Anualizado 20, bueno, de hecho 22 y medio anualizado. Uno es el cash, es decir, fijarnos en el cash, en cómo recibimos el cash. Por ejemplo, yo veo muchas compañías que dicen, no, somos rentables, EBITDA positivo. No lo sé. Hay que verlo. Entonces nosotros sí somos EBITDA positivo, somos rentables en cash porque nuestro cash está muy cerca del EBITDA. Porque después de EBITDA tú tienes depreciation y amortization y, por ejemplo, nosotros no tenemos warehouse. Es un plus. Nosotros trabajamos con 300 partners en todo el mundo, que es el que te entrega el dispositivo, pero no estocamos. Entonces, claro, después de EBITDA no tenemos que estocar, no tenemos que depreciar, con lo cual nuestro cash primero. Cobrar antes que después, segundo. ¿Y eso cómo lo hacemos? Normalmente hay muchos competidores, por ejemplo, que han muerto porque han querido ir muy rápido y financiar ellos mismos a sus clientes. Para mí es un error. 1, porque tienes que levantar mucho dinero para hacer eso. 2, impagos. Los impagos en España es una locura, pero los impagos en startups, pues os podéis imaginar que el 90% palman, con lo cual muy, muy altos. Entonces, para esto lo que hemos hecho es apalancarnos con bancos. Fuimos mucho más lentos al principio, pero lo que hemos hecho es una estructura global de bancos. Trabajamos con más de 20 bancos a nivel mundial, que lo que hacemos es, si tú quieres 10 ordenadores, yo le voy a mi partner, que es el banco, yo te doy el servicio, te doy el producto, te doy el postventa, te doy todo, y el banco es el que te financia. Tú firmas con el banco y el banco me da a mí 36 meses de renting upfront. Con lo cual yo cobro, cuando tú llevas 17 meses pagando, yo ya cobré hace 17 meses. Con lo cual yo ya tengo mi marca, mi margen, todo upfront, que puedo reinvertir en el negocio, comprarle a mi proveedor y ya tengo el margen en caja. Con lo cual, cada mes empezamos de cero, no tenemos MRR ni ARR, tenemos GBS, que es Gross Book Sales,
que es esa venta completa de los 36 meses, pero cobramos antes. Para mí eso ha sido la clave 100% del negocio. Em, y luego, cultura en gastos. Es decir, mucha gente, yo qué sé, es lo que decíamos antes, de mucha gente crece, prueba y luego se da cuenta, bueno, corta aquí, corta allá y más o menos lo tenemos eficienciado. Nosotros no hemos crecido hasta que no hemos probado cosas. Ahora creo, toco madera, que más o menos tenemos cosas tocadas y ahora es donde empezamos a abrir US, Nordics, Netherlands, Reino Unido. Y ahora empezamos con el mismo playbook, con la misma estrategia más o menos, pero una vez ya lo hemos probado. Entonces, a nivel de gastos, por ejemplo, el PR. El PR normalmente, no sé si hay nadie de PR aquí, pero te cobran mensualmente durante 4 o 6 meses. Nosotros hacemos one shot, una vez, negociamos como... O sea, todo es muy lean, muy lean, muy lean. Y los gastos, la cultura de la empresa en gastos es súper importante. Y los pensamos mucho. Entonces yo creo que el cash, la cultura ahí y... Luego el revenue stream este que tenéis también de, ¿no? No tenéis un producto en el cual... Y luego hemos lanzado el MDM, que es software, porque claro, nosotros barrera de entrada para entrar con leasing puede ser sencillo, pero luego el churn, ¿no? Es como en software en producto, que puedes vender muy rápido, pero el churn luego te come y adiós. Entonces, para evitar ese churn, hemos desarrollado mucho más nuestra tecnología y tenemos software. Entonces, ahora puedes bloquear los dispositivos de manera remota, puedes instalar las aplicaciones de manera remota, que esto luego te permite tener certificaciones, pues ISO, 27001, SOC 2, NIST, todas estas cosas. Entonces, ahora es muy complicado cuando un cliente usa MLM que deje de usar Fleet, porque es tan complejo pivotar de un MDM que al final pues, lo tienes ahí attached, ¿no? Sí. Muy buena. Oye, nos quedan 10 minutos, entonces igual, ¿no? Momento perfecto para aprovechar el público que estáis aquí, la sabiduría de este hombre. Y os voy pasando el micro. ¿Alguna pregunta? Venga, ahí. Has comentado antes sobre los perfiles de ventas, has comentado un poco de que sueles fiarte tú. A mí me gustaría saber, para ti, qué diferencia un top performer de un buen ventas. Conociendo el top performer como ese tío que te dobla objetivos, en el que puedes delegar, ¿cuál es la diferencia básica? Has hablado antes de Hustle, has hablado antes... Pero, ¿cuál para ti es la diferencia básica entre top performer y el que es un buen vendedor? A ver, supongo que cada uno tendrá su respuesta, pero yo creo que es la constancia. Y yo eso lo he aprendido no hace mucho, pero la constancia en todo, ¿no? O sea, cuando emprendes lo que sea, la constancia es la clave porque te darán palos y palos. Pero en las ventas, que yo he sido SDR, he sido account executive, he pasado por todos los ciclos y es muy complicado ser constante y siempre tener el mismo nivel de reuniones, de close ones, de llamadas, de emails, porque quema también la venta. Quema ir detrás y tener nos y nos y nos. Ya no me imagino en Enterprise, en un cacho Enterprise, pero eso debe ser años de negociación y... Pero para mí, si tú haces 120 de performance, pero luego eres tóxico interno con el equipo, no aportas valor y tal, sinceramente no sé si voy a preferir al que hace el 80%, pero es constante y siempre está ahí, etc. Para mí, si eres las dos, sueño. Pero para mí lo que lo diferencia es la constancia, constancia, constancia y un tío que es desviar, que lleva 6 meses y sigue haciendo cada mes y cada semana las mismas actividades, las mismas... para mí es la constancia. Y ni mucho de uno ni poco del otro, ¿no? Es como la... No sé, hay una cruz eso que explican, pero creo que sería eso. Hola, buenas. A nivel de demos, ¿cuántas conseguís directamente llamando en frío y cuántas vienen por secuencias? Más o menos de porcentaje. Y si hacéis, bueno, relacionado con esto, si llamáis directamente siempre o siempre alimentáis un poco el lead con secuencias y luego ya llamáis. Y luego, ¿combináis distintas herramientas de secuencias o utilizáis una? Buenas. A ver, antes lo hemos comentado, pero nosotros ya te digo, ahora mismo, hasta ahora, las cold calls estábamos un poco timiditos en el equipo, pero ahora mismo, como está 60-40, secuencias, y dentro de secuencias pongo LinkedIn también, y calls, ¿vale? Y 40 calls. Mi intención es que sea más en calls que en secuencias, ¿no? Porque creo que a veces en secuencias también quemas mucho, quemas muchísimo.
Y aquí paro un momento, porque justo ayer hablaba y leía un post del founder de Clay, por ejemplo, que hablaba de que ahora está tan complicado con el tema de las limitaciones de Google, del tema del deliverability, etcétera, que hacer en secuencias es muy complejo, ¿no? Entonces, si tú vas a tu CRM ahora y ves la cantidad de leads que tienes quemados y enriched, o sea, bueno, enriched sí y no, o sea, con contacto sí y no, pero la cantidad de leads que tienes quemados, nosotros hicimos el ejercicio y teníamos 17.000. 17.000 leads ahí que los estabas olvidando un poco. Siempre hacemos el mítico, pues oye, vamos a todos los close loss, reason, price y ataca. Bueno, eso es típico a veces, ¿no? Pero no habíamos hecho el ejercicio realmente de, oye, vamos a hacer lo que hacemos en Outbound para el CRM, utilizamos Clay, por ejemplo, para hacer todo el enrichment y tener la data, ¿o no? O Combo, por ejemplo, podrías utilizar para hacer todo el enrichment, toda la data, y focalicémonos en eso. Y ahora que hemos tenido un tema de problema con el supplier que habíamos utilizado para Gmail, que es lo que te decía antes, estamos haciendo el ejercicio de ir a CRM otra vez y te saltan sorpresas. Y veía el otro día un post del founder de Lemlist. Lemlist es una empresa también de un tool de outbound Bootstrap, que ahora están facturando unos 35 o 40 millones Bootstrap, 100% de ARR. Y nosotros usábamos Lemlist antes. Y el tío dice, hice un ejercicio de dar el database, el CRM, a mis empleados, a mis sales, y con IA personalicé todas las notas y las cambié a positivas. Es decir, el no me interesa por precio, sois muy caros, lo cambié a, bueno, hablamos más en el futuro, puede encajar, ¿no? Y se ve que hay un par de ideas, no lo escuches, Juan, y se ve que el ratio le subió como un 27%, o sea, está con todas las métricas y tal, le subió un 27% de meetings a gente que ya lo habían intentado y le habían dicho que no. Entonces también es la actitud, ¿no? Entonces me he ido por las ramas, pero utilizamos las dos, creo que el balance es importante y no sé si me he dejado algo. ¿Cuántas herramientas utilizas? ¿Habían varias o una? Utilizamos hasta ahora Ampel Market, que era una herramienta que nos permitía hacer el scrapping y todas las secuencias, luego Aircall para llamadas y HubSpot. Pero ahora hemos tirado todo, utilizamos Clay, que nos permite hacer el enrichment de todo esto, utilizamos SmartLead, que es una que está muy, muy, muy enfocada a deliverability y el CRM. Yo como comercial de Outbound, a mí me mola mucho la llamada fría. Y me gustaría preguntarte, si tenéis traqueado cuántas llamadas hace el SDR y de esas llamadas que hace, porque antes has hablado de la tasa que teníais de cierre, pero de demos booked a activadas. Y a mí me gustaría saber de cuántas, del call, cuántas demos booked hacéis o qué porcentaje de esas llamadas frías buqueáis. No sé si le paso el micro a él. Es que os voy a dar contexto porque este chico está posicionando para una posición en Fleet y me parece un crack, tío. Fue mi primera entrevista ayer y bueno. Y lo que me gusta es que le gusta el barro, con lo cual sinceramente, estamos trabajando mucho en ello. Es tan complejo decir que sí a todo. Y te mentiría la gran mayoría de managers que digan que tienen todo traqueado al milímetro, que todo está perfecto, que los tools que usan son los mejores. Mentira, porque hemos cambiado de tools en un año, no muchas veces, pero estamos en constante cambio. Cada vez lo traqueamos más. Ahora lo que es, hemos creado un hub solo de SDRs para todos los mercados, gente muy basada en performance, todo muy organizado, la cantidad de leads que tocan, la cantidad de llamadas que tienen que hacer, y ahí será muy fácil traquearlo todo. Entonces estamos realmente dinamizando ahora ese proceso y sí, lo sabrás en breves. De momento está más complejo. Tienen métricas de factorial. Sí. Cuéntanos, va. No, pero todo depende. O sea, al final, este tipo de métricas depende mucho del precio medio, de la industria, del mercado. Depende mucho también de si el lead, porque hay muchas empresas con un brand fuerte que el outbound no es outbound, ¿sabes? Igual que el inbound puede ser tricky, porque si tú, por ejemplo, lanzas una campaña donde das algo gratis, ¿vale? Eso es un freebie, ¿sabes? Entonces, la conversión de esos leads, casi prefieres hacer outbound, ¿sabes? Que llamar a esos leads. Por otro lado, tienes leads que
los han contactado en Outbound, pero que ya por lo que sea, por el entorno, por donde están ubicados, pues si son colegas o ya conocen a Fleet, pues claro, esa conversión te sube mucho, ¿no? ¿Cuál de ellas? Pero puro Outbound podríamos estar hablando de lead a deal, pero claro, los leads es un poco... ¿A close one? No, a agendado. De lead agendado, claro, dependía mucho de la base de datos, pero podríamos estar hablando de entre un 7-11%, ¿vale? De cada 10 llamadas, un meeting. Exacto. Sí, de cada 10 llamadas, sí, podríamos estar sacando un meeting. Sí, outbound. Llamadas conectadas, ¿vale? Llamadas conectadas, ¿vale? Porque luego está, claro, pero nosotros solo reportamos... Claro, y luego tienes las llamadas de 30... De hecho, nosotros solo contabilizábamos llamadas de más de X minutos, que creo que eran 2 minutos. Porque también está la llamada de no me interesa, chao, pues eso no es llamada. Eso se elimina de Hotspot, ¿sabes? Exacto, de 10 conversaciones, una deberías poder cerrarla. Una reunión. Sí, una reunión. Luego también depende de cómo de estricto te pones con la demo, porque también había managers y managers. Claro, porque dentro de los parámetros de cualificación, si tú empiezas, no, es que solo puedes sacar la demo si el prospecto te ha dicho que tiene budget. Sí te ha dicho que puede comprar en menos de 6 meses. Sí te ha dicho que... Claro, ahí empiezas ya a bajar conversiones. Si por otro lado tienes un SDR que dice, no, solo para que me des feedback, claro, de ahí vas a sacar un 40%, ¿sabes? Entonces, pero por eso te quiero decir que es un número que es entretenido de ver, pero muy fácil de darle la vuelta. Carlos, has hablado que estabas trayendo a los equipos aquí, ¿no? Quería preguntarte sobre, bueno, primero diferencias, ¿no? Porque has dicho que ibas a homogeneizar seguramente procesos, ¿no? Imagino que hay algunos mercados donde el outbound funciona distinto, me imagino que UK, ¿no? El social selling totalmente saturado, ahí tienes que llamar como loco. Entonces, bueno, ¿cómo ibas a, ¿no?, organizar para estas diferencias? Y lo otro, si has tenido challenge también en cuanto a la parte de compensation, ¿no? Porque traerte gente que está trabajando fuera, no solo en nominal, sino que entiendo que en el norte de Europa también son mucho más agresivos con los variables, ¿no? ¿Qué tal te ha ido eso de traerte a la gente? ¿O no has podido traer a tantos y estás contratando desde aquí, ¿no? Buenísima pregunta. El tema del salario es complejo. Lo bueno es que solo 2 managers, el manager... Bueno, también hay... Es que una de las cosas buenas que tiene Barcelona, y tú lo sabes por Factorial, es que la gente... sí, la pasta es importante, pero no es lo más importante cuando realmente estás en Alemania y a las 3 del mediodía se te hace de noche. O estás en Barcelona y de golpe a 2 pasos tienes la playa. Y eso ya lo sabemos. Entonces ahí siempre se pueden valorar bastantes temas. El director de Alemania ha venido, pero es más complejo, es un tema que no voy a entrar, pero él ha venido con otro tema de rol, otro tipo de responsabilidad y con proyección A, ¿no? El de UK pues es argentino. Pues, argentino en Barcelona, pues blanco y en botella, y estaba harto de UK, con lo cual están dispuestos muchas veces a muchas cosas. Y luego, uno de los porqués de hacerlo en Barcelona es porque contratamos a gente de fuera, pero aquí. Es decir, no los traemos, los contratamos aquí. Y la gente que está aquí ya está adaptada a los salarios de aquí. Es diferente. Y homogeneizar en outbound, sí. En UK, por ejemplo, no nos contestan ni un email, ¿sabes? Entonces ahí hay que ir a la guerra y seguimos probando cosas. En Alemania nos funciona muy bien. En Alemania lo mismo, con un alemán lo está petando. Nuestros clientes normalmente son tech, o sea, son startups, scale-ups, sobre todo scale-ups. Francia, UK, Alemania Francia, UK y Alemania son los 3 mercados más fuertes. Y esos 3 mercados son... El UK es como 20 veces la total valuation de España. Y no sé por qué digo esto, pero básicamente necesita mucho más esfuerzo, hay mucha más competencia. Y el cold calling funciona mucho más en esos mercados, sí, 100%. Y hay que adaptarse, hay que probar y hay que realmente tener al equipo. Lo bueno de tener al equipo aquí es que podemos cambiarlo rápido. Allí ahora vemos que algunos equipos utilizan cosas que no estamos utilizando,
Con lo cual, oye, ¿qué hacéis? No, avisar, dar feedback, y esto no puede pasar. Entonces tenemos que centralizarlo porque si queremos crecer hay que homogeneizar, si no es inviable. Has dicho que haces secuencias y llamadas. ¿Qué pasa después con esos leads que has tocado? ¿Cómo haces el follow-up? Me interesa mucho. O sea, ¿tienes a tus comerciales con cuentas objetivo atacando intensamente o lo tienes sistematizado? ¿Son secuencias tardías? ¿Con más cold calling? ¿Cómo lo haces? ¿Te refieres a cuando cierras la reunión, haces el pitch? Sin reunión, ¿no? O sea, ¿cuántos touch points tiene antes de hacer una reunión, una secuencia? Vale. O sea, normalmente las secuencias tienen diferentes touch points, ¿vale? Nosotros definimos entre 8 o 12 touch points antes de dejarlo ir durante una época. Depende. 14 días más o menos. 14 días es lo que estimamos. Durante esos 14 días intentamos machacarlo lo máximo posible. Sí, 14 días, ¿no? Ok. ¿Sí? Es que eso, es que no... Es que he traído la chuleta. Sí, o sea, la intención es máximo touch points en los mínimos días posibles. No todos son emails. O sea, touch point puede ser un LinkedIn, un touch point puede ser te miro en el LinkedIn y tú ves que te he visto. O sea, eso puede ser un touch point. Sí, un like, cualquier cosa de estas. Entonces, cuando no contesta, lo dejamos que enfriar y luego tenemos automatizaciones para volver a tocarlo con diferentes puntos, ¿no? Si, por ejemplo, luego los priorizamos en base de quién abrió más, ¿no? ¿Quién abrió más? Llamamos en unos meses. O está muy automatizado, pero nunca está suficientemente automatizado, yo diría. Y yo creo que pasa en todas las compañías. No sé, quizá hay alguna que no, pero... Claro, te puedes poner tareas y puedes meterte secuencias en HubSpot o Correcto. donde sea, donde pues me van saltando tareas cada X tiempo o recordatorios a marketing o a quien sea, pero al final... Sí, pero lo importante es Te de... iluminas y dices, hostia, voy a mandarles el Black Friday a todos los close 100%, loss que se cerraron 100%. por precio. ¿sabes? 100%. Pero sí que, obviamente, pues todos los close loss, importante poner una reason para luego tener el por qué le estás recontactando. Intentamos siempre, y eso ahora, el CRM, todas las cosas que tenemos, 17.000 leads que están ahí, que no hemos conseguido una reunión, oye, pues hay que hacer algo con eso, vamos a trabajarlos. Entonces, bueno, eso. Yo creo que no hay la respuesta perfecta ahí o nadie lo tiene 100%, pero intentamos siempre estar ahí tocándolos. Molt bé. Oye, cerramos el evento. Bueno, ahora va a ir las birras y el networking, o sea que... Y luego el Barça a las 9:30, creo. O sea que a ver si ganamos y pasamos a la final, ¿no? De la Copa del Rey. Venga, chicos, gracias a todos. Un abrazo. Gracias, Carlos.